Hola, ¿cómo les va? Vamos a desarrollar a continuación la clase número 52 de principales comorbilidades en el geronte. Como ustedes saben, la llegada de la ancianidad trae aparejado ciertos cambios en la biología de nuestros procesos vitales, que es lo que vamos a tratar a continuación. Comenzamos entonces con los fenómenos moleculares que se dan en el envejecimiento. Podemos decir entonces que vamos a encontrarnos con una serie de alteraciones de los cromosomas que nos van a significar fundamentalmente cambios en el ADN, como entrecruzamiento, aumentos de rotura de cadena, disminución de las metilaciones y alteraciones en las secuencias teloméricas, y todo esto va a llevar al deterioro de las mitocondrias. Con respecto a las consideraciones que vamos a establecer sobre envejecer, el envejecimiento es un proceso específico humano, porque normalmente en la naturaleza no hay envejecimiento. La mayoría de los animales mueren por depredadores o enfermedades o problemas ambientales. Si el envejecimiento ocurre como una entidad propia, se debe a la presencia de múltiples factores ambientales modificados específicos de cada especie, ¿no? Y esto afecta órganos y células. De acuerdo a lo que venimos diciendo, entonces, el envejecimiento sería un proceso biológico en donde disminuye las funciones, hay aumento de la vulnerabilidad y una falta de respuesta al estrés que es progresiva. La disminución de estas reservas de todos los sistemas y aparatos se llama homeostenosis, que también significaría que es la disminución de la capacidad de reserva necesaria cuando queremos alcanzar un incremento en el nivel de función. Es gradual y progresiva, suele comenzar después de la tercera década, aproximadamente a los 65 años, y nos puede traer como consecuencia una falta de adaptación y con ello traer enfermedades. Podemos enlentecer el envejecimiento si tratamos las comorbilidades, como por ejemplo hipertensión, manifestaciones articulares o de otro tipo que son muy propias de este grupo etario. En este pequeño esquema podemos ver resumidas cuáles son las expectativas de vida. Obviamente es mayor mientras menos edad tenemos, hasta el punto que el promedio de teniendo 65 años es de 18 años, pero ya a los 100 años se estipula 2 años, lo cual no quiere decir que el paciente pueda vivir más tiempo. Este grupo de pacientes padecen una serie de incapacidades y de patologías que hacen que tengan ciertas limitaciones que la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología define como síndrome geriátrico, como pueden ver aquí. En el desarrollo del tema nos vamos a encontrar entonces con 5 grandes síndromes en la geriatría. El primero es la inmovilidad, que vamos a definir como la incapacidad de desplazarse. La inestabilidad, que nos conlleva el riesgo de caídas. La incontinencia, que puede ser urinaria o fecal. El deterioro cognitivo y la fragilidad en general. Tenemos que tener en cuenta que en los ancianos las patologías pueden presentarse en forma atípica, que los síntomas pueden aparecer en forma más temprana, que tenemos múltiples factores que se pueden corregir y alterar el curso de la patología que vamos viendo, y también tenemos que tener en cuenta que muchas manifestaciones que en los jóvenes serían anormales pueden ser frecuentes en los ancianos, como ser detectar arritmias en el pulso. Continuando con el tema, vamos a ver cómo vamos a estudiar a nuestro paciente. No siempre el paciente nos va a responder. En muchos casos necesitamos de la anamnesis indirecta con la presencia de algún familiar cercano que lo conozca bien. Tenemos que investigar los hábitos, consumo de fármacos. Tenemos pacientes de edad mayor muy consumidores de medicamentos como sedantes o ansiolíticos que pueden producir o favorecer la caída, la fractura. Otros hábitos alimentarios también,
En fin, toda una serie de elementos que tenemos que detallar bien como factores de riesgo. En el examen físico le vamos a dar especial importancia al peso y la talla. Vamos a hacer hincapié en un buen examen neurológico, cardiovascular, respiratorio y abdominal. Eh, Tenemos que tener en cuenta muy especialmente el estado de hidratación. Los ancianos son muy susceptibles a deshidratarse. Evaluar la audición del paciente en forma bien específica. La visión, la presencia de prótesis, revisar mamas, controlar la diuresis y el ritmo intestinal, porque podemos tener muchos cambios en este aspecto, y sobre todo nosotros observar cómo se desempeña cuando cambia de posición, cuando se sienta, cuando se levanta, cuando camina. Un elemento que nos puede llegar a ser útil para evaluar el estado mental del paciente es el test Mini-Mental. Para valorar su capacidad funcional, evaluamos funciones de las elementales como asearse, independencia para ir de compras o manejar. En los ancianos pueden ocurrir una serie de cambios que no vamos a ver en la gente joven, como ser, por ejemplo, alteración de la capacidad de regulación térmica. Como ejemplo típico, un paciente añoso que tenga una neumonía y que no tenga fiebre. Disminuciones en el control de la volemia por deterioro del mecanismo de la sed, con deshidratación, con disminución de las reservas de agua. Disminución de la homeostasis porque el sistema autónomo nervioso no responde adecuadamente y también una disminución de la capacidad inmunitaria en la piel con la secreción de las glándulas, lesiones por prurito, púrpura, etc. Otros cambios que nos vamos a encontrar son alteraciones en el metabolismo de los huesos, lo cual nos va a llevar a la tendencia a desarrollar osteopenia u osteoporosis, disminución de masa y fuerza muscular que denominamos sarcopenia, disminución en el flujo cerebral, disminución de la visión con las consecuencias que ello puede traer con respecto al equilibrio asociado a la disminución de la audición y a nivel cardiovascular con las calcificaciones a nivel valvular, disminución en la relajación ventricular y de la respuesta adrenérgica. A nivel renal sabemos que con la edad se pierden por lo menos el 20% de las nefronas a los 80 años, con la consecuente disminución de la capacidad de función renal, disminución en las secreciones como la saliva, lo que dificulta la deglución, disminución de la secreción gástrica por atrofia, disminución de hormonas sexuales con pérdida de la libido, la hiperplasia de la próstata, una patología sumamente frecuente, y pérdida de la memoria por depresión, estrés y otros factores que tenemos que tener siempre en cuenta cuando investigamos en la historia clínica. Teniendo en cuenta todo lo antedicho, vamos a tener que tener algunas consideraciones especiales con las cuales vamos a instruir al paciente o a los familiares cercanos que convivan. Específicamente, entonces, nos referimos a la iluminación, asegurar una buena iluminación de los ambientes. Los suelos tienen que ser antideslizantes, en el caso de las escaleras también antideslizantes y con barandas, al igual que asegurar el apoyo en los baños y sobre todo especialmente en la cocina, mucho cuidado con el uso de los utensilios. Entre otras consideraciones también tenemos que evaluar los ambientes externos como el patio y las entradas, que no haya elementos que puedan favorecer que el paciente tropiece y se caiga. Con respecto al calzado, el calzado tiene que ser cómodo, amplio para evitar zonas de lesión porque obviamente las compresiones van a disminuir la circulación en los puntos en donde ocurren y esto puede favorecer la aparición de úlceras o lesiones semejantes. Y en los asilos todas estas consideraciones que hemos dado tienen que estar aseguradas. Con respecto al tratamiento y especialmente en el área cognitiva, contamos con una serie de drogas como el donepezilo, la rivastigmina, algunos antipsicóticos, antidepresivos, teniendo en cuenta el riesgo de suicidio, de los cuales podemos citar sertralina, venlafaxina y otros. No se recomienda usar amitriptilina.
Tenemos que tratar el alcoholismo. Y tenemos que tener en cuenta que todos estos medicamentos no siempre el efecto es el esperado. Tiene que estar cuidadosamente evaluado por especialistas. Con respecto a la incontinencia urinaria, tenemos que establecer la causa, si es transitoria o establecida, y obviamente tratarla de acuerdo a la causa que la origina. Pero siempre se recomienda estimular al paciente a orinar más seguido. Tengamos en cuenta que hay algunas drogas como la tolterodina, la oxibutinina y algunas otras que pueden ayudar a controlar la función urinaria. Tenemos que tener especial consideración en la prevención de la caída, que por su alta incidencia nos puede llevar hasta un 70% de morbimortalidad, ya sea por trastornos del equilibrio, por la presencia de condiciones inadecuadas como todas las que hemos descrito anteriormente. Como ustedes saben, es preferible prevenir la caída antes que tratar la osteoporosis. Tenemos que tener en cuenta especialmente las reacciones a los medicamentos y no producir iatrogenia. Sabemos que el metabolismo de los medicamentos, fundamentalmente hepático y renal, está alterado por la disminución de estas funciones en los ancianos. Terminando con esta exposición, tenemos que tener algunas precauciones para evitar malos efectos de los medicamentos y las intoxicaciones. Para ello, prevenir manejando adecuadamente las dosis de los medicamentos, usando las menores posibles, evitar que el paciente se automedique, tengamos mucha precaución con los sedantes y los hipnóticos por la depresión del centro respiratorio y de las funciones neurológicas, y evitar la polifarmacia, lo cual es un problema muy común en estos pacientes, los cuales la mayoría están polimedicados, porque están con tratamiento para la hipertensión, para la insuficiencia cardíaca, para los problemas articulares, para los problemas cognitivos, etc. Y con esto hemos concluido con el desarrollo del tema. Muchísimas gracias por su atención.